Bienvenidos a Santiago. Sí, Juan del Val presenta Parece mentira, un libro que por lo menos aquí va en la segunda edición, yo creo que va a tener bastantes más ediciones, y Parece mentira es una historia protagonizada por Claudio, un hombre que literalmente se despelota en las 270 páginas. Utilizo despelota porque sería una palabra que utilizaría Claudio seguramente en algún momento de su historia. Juan, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Se despelota, pero no de risa, ¿eh? No de risa, no. Sí. Se desnuda, ¿verdad? Se desnuda. Sí. Tengo un problema. Dime. Y no sé si tendremos un problema en esta entrevista. Que es que no sé si me cae bien Claudio o no me cae bien. Mira, eso es interesante. Es bastante interesante y Claudio lo asume. Asume que su comportamiento a lo largo de su vida y la que cuenta aquí, pues no siempre es ejemplar. Entonces, es verdad que muchísima gente se fascina con Claudio y otra gente tiene dificultades para poder asumir su personalidad. Pero eso lo hace humano. Hombre, humano es. Eso es indudable. O sea, lo hace humano porque digo, tú, a todo el mundo que tienes a tu alrededor, a tu familia, a tus amigos, los quieres como son. Claro. A Claudio, a mí me parece que a Claudio es fácil creerle. Otra cosa es que efectivamente a ti él te guste. Y te guste o te caiga bien. Pero quererle me parece que sí, porque sí tiene algo interesante. Es honesto. Entonces, a partir de ahí, pues a lo mejor puede ser que su comportamiento te provoque algún tipo de rechazo en algún momento. Claro, ahí es la puntualización. O sea, fíjate cómo será que de vez en cuando a mí también me lo provoca. Pero eres tú. Claudio soy yo. Esto es... Pero eres tú siempre. Es que para mí el título también tiene como un enigma, ¿no? Parece mentira. Tenemos que completarlo. Parece mentira y es parte, parece mentira y no lo es. Aunque en un momento dado de la novela sí que se cierra esa frase. En general yo creo que algo que parece mentira es porque es verdad. Si es así, es una sorprendente verdad. Yo creo que ese título tiene más que ver con la evolución del personaje. El que en un momento dado pueda tener una vida una buena vida, digamos, en la actualidad, parece mentira teniendo en cuenta de dónde viene. Tú lo llevas más a ese terreno. Yo sí. Vale, a mí me parece que esto es un poco lo que parece mentira que haya llegado hasta aquí. Sí, porque es verdad que algo pasa con Claudio en el primer momento de su vida, donde parece que su destino es negro. Y eso, por lo menos yo lo viví así. Y entonces, me parece mentira que la vida haya podido tener color o ser luminosa, a pesar de cómo empieza Claudio a vivir. A partir de ahí, bueno, pues sí que es verdad que su comportamiento o su manera de vivir o su manera de sentir muchas veces no es convencional. Y eso pues también hay que asumirlo. Entonces, si eres tú, ¿por qué esconderse o desdibujarte, ¿no? Más que esconderte, porque no te escondes en ningún momento, ¿por qué desdibujarte detrás de otro nombre? A ver, hay una cosa... Claudio soy yo, ¿vale? Esto lo asumo. A partir de ahí sí que es verdad que Claudio, o sea, todo lo que le ha pasado a Claudio no me ha pasado a mí. Vale. Algunas cosas son exactamente iguales, otras veces exagera un poco, otras veces me he quedado corto. Es verdad que a mí me parece que hacer una biografía me parecía de una prepotencia descomunal. Sí. Y de un egocentrismo o unas memorias. Sí. Entonces, me parece que yo me escudo en el personaje de Claudio y en una ficción y en una novela, porque yo creo que la novela y el personaje le pueden interesar a cualquier persona que no tenga ni idea de quién soy yo, que es la inmensa mayoría de la población, por otra parte. Ni que soy yo, ni si es mi mujer. Entonces me parece que la novela la puede coger un tipo de cualquier lugar de España y la lee y no sabe quién soy yo y le puede interesar. Y eso me parece que solamente te lo permitía siendo una novela con un personaje que tuviera otro nombre y con unos protagonistas que tuvieran otros nombres a los reales, y luego ya a partir de ahí pues puede existir un cierto morbo para la gente que pueda conocer algo de mi vida, el ver si es o no es, o bueno, este morbo existe, pero me parece que la novela
se defiende por sí sola independientemente de que sepas quién soy yo o no soy yo. Cuando tengo hablado así con colegas, cuando hay algún escándalo con una cámara oculta, ¿no? Siempre decimos que nadie resistiría a una cámara oculta, nadie, porque realmente cuando nos relajamos, ¿no? Decimos cosas que son absolutamente o son muy políticamente incorrectas. Tú hablas antes de honestidad. Pero yo también tengo la sensación de que Claudio, el protagonista de esta novela, estamos hablando de Parece mentira, la nueva novela de Juan del Val, Claudio está constantemente con una cámara oculta, o sea, lo que tú nos muestras es un Claudio sin artificios. Entonces, claro, la primera vez que tú lees, ¿no? Por ejemplo, Claudio mantiene una relación con una prostituta, pero tú no hablas de prostitutas, tú hablas de putas. En un momento dado, Claudio plantea una duda sobre su sexualidad y tú dices, pensé que era marica, mi madre tenía miedo que fuese subnormal. O sea, el personaje es absolutamente... no cuida las formas. No, pero además me parece que tiene una explicación. Si quiero contar verdad, vamos a ver, yo nací en un barrio de Madrid en el año 1970 y mi madre nació en un pueblo de Jaén en el año 40. Mi madre en su vida ha dicho síndrome de Down. Probablemente no supiera lo que era eso. Por lo tanto, mi madre decía subnormal, era subnormal. Y marica era marica. A partir de ahora, los términos cambian, pero quien está hablando, esa voz, habla como verdaderamente ha sentido. A mí lo políticamente correcto e incorrecto es una cosa que siempre me parece subjetiva y que yo creo que nos está empobreciendo demasiado a la hora de pensar, de sentir e incluso de comunicarlo. Pero bueno, esto es otro tema. Yo creo que la novela y ese personaje habla así porque es que habla así. Y a partir de ahí, no, evidentemente, mientras que yo estaba escribiendo, no podía pensar en lo conveniente de las formas, ni mucho menos. No hubiera salido esta novela de ninguna de las maneras. Entonces, he parido verdaderamente de la manera que sentía. Y a partir de ahí, hombre, creo que, perdóname que te diga, pero sí que tiene cierto nivel literario. Sí, no me estoy metiendo. Claro. No hablo de, no me puedo empezar a decir, un niño en el año 77 o 78 decía marica, no decía homosexual ni nada por el estilo. Claro, no, si yo no me refiero a la formalidad de la obra, porque la obra tiene una estructura, aparte tiene una estructura narrativa. Lo que sí es que hoy en día, año 2017, cuando lees esta novela, hay cosas que dices, bueno, yo decía, eres un macarra. Yo iba leyéndolo y decía, eres un macarra. Pero claro, la primera vez te encuentras la primera vez con puta, ¿no? Es que casi lo primero que aparece. Sí. Y en ningún momento se utiliza como sinónimo prostituta, ¿no? Todas las veces que se nombra, puta. Sí, es verdad. Por ejemplo, esa reflexión que me parece muy interesante. Y es verdad, pero Claudio va con una mujer que es una puta. Pero, que ahí hay otra historia, te lo habrán dicho 1000 veces. Con esa historia. Esa historia es absolutamente deliciosa. Es maravillosa. Y es muy curioso porque realmente las conversaciones que tienen los dos son sobre sexo. Sí. Y hay una ternura. Mira, es que me parece muy interesante. Yo voy a aprovechar esto que tú me dices para reivindicar una cosa que creo que tiene la novela. A esta mujer a la que yo defino como puta, que efectivamente es un término despectivo y peyorativo, pero sí me parece interesante el respeto con el que Claudio se dirige todo el tiempo a ella. Siempre. Y entonces siempre en la novela a mí me parece que hay muchísimo respeto con las personas. Evidentemente, no siempre... Claro, Claudio, que es una persona que miente, que es una persona, como digo, no ejemplar en muchas ocasiones, sí me parece que hay amor en todo lo que él cuenta de otros personajes, o de casi todos los personajes. Y por ejemplo, en ese caso, si a lo mejor podría haber dicho la palabra prostituta y lo hubiera hablado con menos respeto de lo que yo hablo de... Totalmente, ahí estoy completamente de acuerdo y vuelvo a insistirte, ahí, en esa relación, tenía un poco del guardián entre el centeno, incluso. La relación que mantienen Claudio y esa mujer es absolutamente tierna todo el tiempo. Hay una superioridad evidente de esa mujer sobre Claudio, sobre todo al principio, una superioridad tan tremenda, pero le trata no desde la condescendencia, que también un poco, ¿sabes? Pero sí desde el cariño. Y él recibe ese cariño y yo creo que al final lo acaba devolviendo también. Y yo creo que hay una especie de homenaje en su recuerdo a esa persona que fue tan importante, tan corta en su vida, pero tan importante, porque él se empieza a dar cuenta de verdaderamente muchas cosas que le gustan y las entiende a través de ella. Una cosa que me llamó la atención, ya que estamos hablando de sexo, y yo creo que así ya acabamos con la parte de sexo del libro, es que Claudio mide el deseo por erecciones.
siempre acaban con y vi a fulana y se acercó y me dio un beso y noté tal, y me acerqué a tal, me dio un beso y noté eso. O sea, el deseo de Claudio se mide en erecciones. El deseo. Bueno, a mí me parece que no sé exactamente si es así, pero si tú me lo dices, seguro. Cuenta, o sea, Sí, sí, fíjate sí. que cada vez Sí, que sí. él marca, cuando hay un encuentro con, Sí. pues por ejemplo, otro momento maravilloso es cuando se encuentra con Amalia, creo que se llama, Sí, sí. La señora más la señora mayor, más ¿no? mayor, tal, pues también se desnudó y ella me dijo no sé qué, y yo le llevé la Ah, bueno, mano. también era con su primera mujer. Sí, es verdad, es siempre. cierto. Mide el deseo en erecciones. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que también te digo, la novela es ilimitada en páginas. Entonces, Sí. pues evidentemente los encuentros hay que contar para verdaderamente contar, ¿no? Y, bueno, el deseo y el sexo en la vida de Claudio es muy importante. Eso es evidente y sí que no es una novela de sexo en absoluto. No. Pero sí que es verdad que el sexo sí que es muy importante en la vida de Claudio y su relación con las mujeres es su manera casi de vivir, sobre todo en una época de su vida. Hay un momento que me gusta mucho, hablando de este encuentro con Amalia, que dice, debe de ser que me voy haciendo mayor y es una suerte que los gustos vayan evolucionando según las posibilidades. Dice, no es que ya no pueda estar con mujeres de cuerpos espléndidos, muchos más jóvenes que yo, que a veces algunas todavía se muestran dispuestas. Dice, sino que mi forma de mirar ya no es la misma. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que cuando nos hacemos mayores, o por lo menos a mí me pasa, te empiezan a interesar otras cosas. Y quizá Claudio dice que a él le encanta un defecto, ¿sabes? Pero sí, a mí me parece que hay, aunque esto queda un poquito cursi, me da un poco de rabia, es decir, de que la belleza está por dentro, es una cosa que sí, bueno, es evidente. Pero sí, Esto es un poco falso en sí, Claudio, que claro, Claudio de repente claro. dice, es que No, aquella pero novia tenía el culo caído. Claro, claro. Evidentemente Claudio es un observador de todo, pero Sí. sí que es cierto que le empiezan a interesar otras cosas que no son exactamente un cuerpo bonito de una mujer muy joven, sino todo lo contrario. Y él verdaderamente tiene una historia preciosa con una mujer bastante mayor y bueno, pues también él habla de la belleza de esa mujer que evidentemente es bastante mayor que él, tiene muchos más años que él. Dejando el sexo a un lado, Sí. hay otro momento, porque se habla mucho también de relaciones, de cómo relacionarse, ¿no? Sí. Y dice, pasa casi siempre. La mayoría de las relaciones son fruto de una necesidad. Claro, él entiende el amor en estado puro. Yo creo que es cuando no se quiere por necesidad. Pero eso es inevitable, que muchas veces te pasa. Y yo creo que el amor termina generando en una necesidad. Pero ver el amor como algo que te necesito, a mí el te necesito me gusta menos que el que te quiero. Y me parece que Claudio lo acaba entendiendo muy bien al final iba a decir al final de su vida, al final de la vida contada dentro de esta novela. El amor en estado puro es, en esencia, luego eso evidentemente provoca una necesidad, pero cuando yo te quiero porque te necesito, eso para mí no es amor. El amor no puede depender de la necesidad que tengas de la otra persona. Es otra cosa que se parece al amor, pero es verdad que el amor hay muchas veces que es el sentimiento, eso también lo dice Claudio, es el sentimiento que más se confunde con otros sentimientos. Y el amor se confunde con la necesidad, muchas veces el amor se confunde con el deseo, y son cosas distintas. El amor en estado puro no puede provenir de una necesidad. A mí me parece que eso siempre es un error. Yo creo que corrías un peligro cuando estabas escribiendo Parece mentira, que sorteaste muy bien, ¿no? Que es que si tú le cuentas el argumento de Parece mentira a alguien, ¿no? ¿De qué va la novela? Pues va de un señor que le gustan los toros, hace boxeo y trata de acostarse con todas las mujeres que le llaman la atención. Es mentiroso, manipula ciertas cosas para llegar a... Entonces, claro, esto parece una imagen nefasta. Entonces, pero pasa otra cosa, lo que decíamos, que tú empiezas a leer la novela y este señor es atractivo, pero no atractivo desde el punto de vista de Bon Vivant o Truán. No, es un tipo que puedes llegar a entenderlo, aunque no estés de acuerdo con muchas de sus cosas. Hay una cosa, es difícil sortear ese Hay una terreno. frase que me gusta mucho de una persona que me dijo, después de leer a Claudio, me dice, por algún motivo vas todo el rato con él. Sí, o sea, le darías collejas. Yo voy contigo, pero yo yo voy contigo, yo te quiero en mi equipo, algo parecido a eso, ¿no? Y es verdad que es algo que tiene el personaje bastante fascinante, porque es cierto que esa primera descripción, o sea, por encima de
la superficie, todo esto que tú describes, mentiroso, manipulador en muchos casos, un tipo que en algunos momentos de su vida, luego no, pero es deshonesto. Digo, este señor, ¿por qué me está a mí cayendo bien? Que le gustan los toros. Sí, sí, Que bueno, a mí me gustan los Sí, toros. sí, sí, pero quiero decirte, pero es que hacer una apología hoy en día te estás quitando del medio a lo mejor a no sé cuántos electores. Sí, claro, pero también es una cosa que a mí me da igual. O sea, fíjate, yo te lo diría de la siguiente manera. Si a mí me da igual lo que piense mi madre, ¿cómo no me va a dar igual lo que piense cualquier persona que no me conoce? ¿Sabes? Luego no es verdad que no me dé igual, que me dé igual exactamente lo que piense mi madre, imagínate. Pero es que aparte en ningún momento tú o Claudio, Juan barra Claudio, se disculpa por su afición a los toros. No, yo no me disculpo No justifica, no explica. Bueno, hay una señora que le está dando la vara en una fiesta y le acaba dejando como por imposible. Bueno, claro, hay muchos antitaurinos muy pesados, pero hay taurinos pesadísimos también. Claro. Esto es evidente. Pero no, a mí, a ver, yo soy como soy y siento como siento. A partir de ahí yo te puedo gustar o no gustar, pero a mí como en general a mí no me gusta el coger a una persona y etiquetarla de una manera a primera vista o como la veo. Pero esto es muy bonito, porque esto lo hace Claudio cuando habla de sus hijos. Claro. Me pareció para reflexionar. Yo ese trozo lo recortaría y lo repartiría a los padres. Hay un momento en que Claudio habla de sus 3 hijos y dice que odia etiquetarlos él, no a quién se parecen, qué características tienen, si es bueno en esto o malo, pero es que odia también que la gente le diga cosas como se parece a, tiene este rasgo de... Sí, es que los roles son muy peligrosos y mucho más en las familias. Entonces, yo he sido víctima de roles, yo creo que todos, ¿verdad? O sea, de repente cuando tú eres un niño de 9 años, a ti te tienen que etiquetar como el gracioso. Bueno, la sociedad necesita ubicarte. Ubicarse. Y a mí esto es una cosa que... Y catalogarte. Y yo detesto eso. Y entonces es algo que procuro no hacer en mi entorno y sobre todo con las personas a las que conozco. Porque de repente yo conozco a una persona y me puede dar una imagen completamente distinta a la que es porque me diga 3 o 4 cosas. Pero últimamente en esta sociedad te etiquetan de todo por el más mínimo pensamiento. Te colocan eres un facha o eres un rojo, eres un nacionalista o eres un... Solamente por haber dicho 2 opiniones y ya estás en un bando. Efectivamente, eres. Y a mí esto me parece aburridísimo y me parece que nos empobrece mucho, la verdad. Vamos a otra de las partes que marqué así en el libro, no sé muy bien con qué me voy a encontrar. Vale. Hay un momento en que dice Claudio, la mía fue una necesidad imperiosa de ver el mundo como un lugar maravilloso, lleno de oportunidades, y ella eligió mirar la vida como un lugar hostil en la que defenderse es mejor que entregarse. Sí, estoy hablando de mi hermana ahí. Bueno, perdón, de la hermana de Claudio. De la hermana de Claudio. Pero es que hay mucha gente que decide vivir la vida eso, como un lugar hostil en el que hay que defenderse constantemente. Sí. La vida pesa, ¿no? Y hay otro momento en que Claudio dice, yo soy un optimista. Un yonki de la alegría. Un yonki de la alegría, justo. Sí, Claudio es un yonki de la alegría y mira, hay algo a la hora de ver la vida. Eso, a mí o a Claudio, se lo da su esencia por un lado, pero se lo da el psicoanálisis. Tantos años de psicoanálisis. Y después de haber estado verdaderamente mal, el entender que el mundo es un lugar que, por supuesto, hay cosas que son desagradables, bueno, imagínate, hay gente que es mala, pero en general el mundo es un sitio bonito y con muy buena gente. Es verdad que podemos hacer la teoría contraria. Lo que decía aquí en Andrés Montes, ¿no? Aquello de la vida puede ser maravillosa. Sí, es que puede serlo, desde luego. Y muchas veces no lo es porque nos empeñamos en que no lo sea. Entonces, si yo te puedo hacer una teoría de que el mundo es una mierda, con perdón, y te puedo hacer una teoría de que el mundo es un lugar maravilloso. Y yo creo que seguramente ninguno de los dos extremos. Pero es evidente que si tú me dices a mí, te voy a teorizar sobre que el mundo es una mierda, te estás equivocando. O sea, no tienes razón. Esto yo lo tengo clarísimo. Y eso es algo que claro, Claudio es un optimista. Por eso la novela, que trata de cosas muy duras y de momentos muy difíciles, al final la novela cuando tú la lees tienes una buena sensación, porque me parece que es optimista y me parece que es esperanzadora, a pesar de todo. Yo creo que si Claudio no fuese optimista, no llegaría de ser un peón de obra a un escritor de éxito, que esto es un poco la historia de Claudio Barra. Por eso parece mentira, ¿verdad? Parece mentira. No. Hacemos un pequeño parón en esta conversación con Juan, vamos a la librería Couceiro y continuamos hablando de este libro que nos queda todavía mucho que hablar. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela.
5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Como adiantábamos a semana pasada, hoxe a cousa vai de traballos, non iba a decir novelas, porque solamente realmente hai unha novela, traballos literarios para adultos, ideas para agasallar tamén. Eu sempre penso e repito que hai que agasallar libros. Temos a historia variados dun comerciante de tecidos, dun aprendiz de comerciante de tecidos. Temos unhas conversas dun alcalde cun xornalista e temos moita comida. Gusta, sí, ese gustanos os dous sempre. Gustanos moito os tres. Sí, pero o que haxa de comida non sempre nos gusta. Moito. Comezamos con H.G. Wells. Efectivamente. Este era o autor da Máquina do Tempo. Un clásico. A ver, realmente Wells foi sobre todo coñecido polas obras de ciencia ficción. Pero neste caso, pois non ten nada que ver ca ciencia ficción esta obra. Creo que é a única novela que el ten, non dicían algo así que... Non sei se é a única, pero desde logo das poucas que el fundamentalmente coñecido por... El consideraba que esta, que se alonxa un pouco da imaxe que nós temos de Wells... Para él era a que máis lle gustaba porque, bueno, ten bastantes reminiscencias autobiográficas. Entón, supoño que por iso era o que ao mesmo tempo el máis lle tiraba, non? Neste caso, o protagonista é un aprendiz nunha tenda de tecidos que, gracias ou inesperadamente, por medio dun anuncio dun xornal, pois vai ascendendo na escala social ata chegar á clase media alta inglesa de finais do século XIX. El chamase Kips, que é o nome da novela. E a novela pois narra un pouco os obstáculos que ten que ir saltando para poder ascender. Eu creo que ao mesmo tempo é un pouco, ten a ratos é cómica, a ratos é tráxica, é un pouco como unha crítica ao mesmo tempo hacia esa clase social. Gústame moito o subtítulo que ten a novela esta de Kips, que é Historia dunha alma simple. Henry James, nunha carta que lle escribiu a H.G. Wells, Henry James é o de Retrato dunha dama, por exemplo, Washington Square, creo que é outra das novelas de... Se faz dudar ese. Bueno, non me acordo moi ben, pero non me acordo moi ben do título. Acórdome de adaptación cinematográfica, por eso acabei con Washington Square. Bueno, Henry James, nunha carta que lle escribe a H.G. Wells, dille que vou dicir sobre Kips, agás que estou disposto, que me vexo de todo obrigado a babexar con él. Que se escriba isto Henry James, claro. Xa é toda unha declaración de principio. Pois, Irmás Cartoné segue traendo a nosa lingua grandes historias. Traducción de Celia Recareibes, ahora que se me olvidaba comentarlo. Tamén é importante, as traducións... Son moi importantes. Por eso, que tamén son importantes as traducións. Isto xa temos falado nalgún programa, o importante que é unha boa traducción, porque unha traducción non é coller palabra, senón habería máquinas que xo fixeran, que buscar o equivalente, senón buscar o sentido, o ritmo da novela. Pois, nosa Celia Recarei é unha experta. Pois, Kips, Historia dunha alma simple, de H.G. Wells, como dicía, desa labora que están a facer as Irmás Cartoné, de traer a nosa lingua grandes clásicos da literatura, moitas veces descoñecidos ou esquecidos, eso, en galego. E de súpeto, xúntase o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, cun xornalista, Daniel Salgado, xornalista e poeta, poeta moi recoñecido. E músico tamén. Isto non o sabía eu. Pero eu sí. Isto non o sabía. Pois sí. Xúntanse e conversan os dous, o alcalde actual da cidade con Daniel Salgado, conversan sobre 5 anos. Sí, unha época moi específica que do 2012 ao 2017. De feito, pon conversa sobre 5 anos de política convulsa. En concreto, para chegar a este libro, pois as conversas creo que tiveron lugar entre finais, creo que novembro do 2016, novembro ou decembro do 16, hasta
ata agora, Claro, outubro porque 2017. Porque aquí non hai, aquí te pon conversa, aquí hai moitas conversas. Efectivamente, porque ao moitas final conversas. é unha longa conversa. A mí gustoume moito, fala ti. Comeza, bueno, nada, realmente comeza no 2012 cando din que, bueno, é unha visión de como está a esquerda nacionalista galega nestes 5 derradeiros anos, non? O primeiro capítulo é o que eles consideran como, digamos, a deriva do BNG e como a partir de aí foi xurdindo pois os distintos Alternativa Galega de Esquerdas, a Nova, como foron todos esos cambios. Hai un capítulo específico dedicado a Compostela Aberta e ao que foron como se artellaron as eleccións, digamos, non? E como esa xente que ningún era político foron matando un pouco aí. Respecto aos primeiros tempos, hai nunha páxina, hai dúas páxinas que me parece moi interesante, falaba, el resume ese primeiro momento de a deriva, ou a creación, a nova creación de novos espazos políticos. Pisábamos campos minados. Penso que é unha frase contundente e clara. E despois hai outra que gústame moito, cando di a falta de tempo para madurar os procesos políticos condicionou todo. Porque todo o mundo asume o formal, todo o mundo asume o horizonte, pero ninguén se para a pensar na convivencia con sinceridade. Bueno, supoño porque iso tamén influe no que foi Compostela Aberta, que unha cousa é dicir queremos isto e outra cousa é despois ver o día a día e convivir xente que non estivera metida en política, que cada un tiña ao mellor a súa visión, como pode confluir todo iso tamén. Pois unha visión dun proceso político que o que ninguén lle pode negar é que é histórico, abrironse novos xeitos de presentarse ante a cidadanía, novos horizontes políticos, mudou aquel bipartidismo non tan que estaba tan marcado na sociedade que achegada a democracia, e a verdade é que surdiron novos xeitos de comunicarse ca cidadanía. Pois desto e de moitas cousas máis falan Martiño Noriega e Daniel Salgado neste título que tampouco deixe indiferente, porque se chama A contradición permanente. Acaba de ser publicado por Xerais Crónica, nunha colección que se chama Conversas, lóxicamente. E vamos falar de comida. Nos sempre rematamos falando de comida, antes ou despois. Gústame moito falar de comida. Bueno, pois traemos un novo libro publicado por Galaxia que se titula Estrelas da despensa galega e 67 receitas con historia e sabor, de Karina Regueiro. Te chamaba a atención porque marquei moito, é que non me daba decidido por ningún exemplo. Non, se non son receitas o que marquei. Ah, vale. É que non me daba decidido por... Tiña tantas cousas para falar, por exemplo, Mundo Grelo. Porque este libriño o bo que ten é que a autora, que é xornalista, non só trae receitas, receitas incluso tanto, podemos decir, clásicas, como receitas clásicas cociñadas agora, ou non sei como chamalo, por exemplo, hai unha pizza de polvo. Oh, que rico! Por exemplo. Pero o que ela fai é falar tamén dos produtos, do punto de partida ata chegar á mesa. Por exemplo, o Mundo Grelo, a min hai cousas interesantes. Antes hai unha cousa que me gusta moito, que pon, que está por aquí, que di a arte de cocer as fabas. Pero por iso che digo, que fala de todo. Mundo Grelo. Pois Mundo Grelo, a que ti non saberías que, por exemplo, os italianos, que eran os italianos e os... En Me chamo non, pero viña por aquí, me chamou a atención. En Italia, en Inglaterra, ves, os cidadáns de Irlanda, Gran Bretaña, e de aí pasou a Estados Unidos. A que ti non sabías que eles tamén comían grelos? Non. Pois todo iso ven aquí, por exemplo. Vale, que máis? Eu aprendín outra cosa despois contoche. Bonitos visitantes. Claro, a costeira do Bonito, por exemplo. Bueno, pois, como podemos identificar o Bonito de Burela? Pois trae unhas etiquetiñas verdes na cola, que iso demostra que o bonito pescado un a un, por medio de artes artesanais tradicionais, coa súa... Bueno, pois, mira, pon aquí, unha... Eu liño en algún... Unha etiqueta verde, ves? Eso, que pescada unha a unha con anzol. É o seu DNI. Efectivamente, por iso digo, trae... Non só a receta, sino todas as cousas. As ameixas estiven mirando, pero non fala da mesa de Carril. Ai, aí mos ter un problema. Non, porque aí están falando con unha muller, pero
É de Cambados, non é de Carril. Error, porque aquí, pues mira, claro, de toda a vida as mellores ameixes foron as de Carril, co cal, que me estás a contar? Con todo o meu cariño, Karina, pero aí deberías... Xa sabía eu que aí íbamos a ter aí un pequeno problema. Pero que isto é un enteiro, non é a cuestión de bueno, pois neste caso a muller non dou falado cos de Carril. Vale. Bueno, falou cos de Cambados. Que temos moito cariño a Cambados, pero que tamén cos de Carril. Mira, o que ia, que gustoume moito que de toda a vida a miña bisaboa facía un postre para para evitar o pan reseso, que lle chamaban, na casa chamábase budín, que eu sempre pensei que era unha que viña do pudín inglés e que acabara convertido nese budín do que falaban eles. Pero gústame que noutras zoas ese mesmo postre chamase bandullo. É que gustoume moito que se chamara bandullo. Ves, pois aquí vas a aprender, xa che digo, máis cousas interesantes por iso, porque fala non só da receita, sino de onde saen os produtos, da historia deses produtos. Bueno, entón aí xa me reconcilio. Ti xa non contabas cos grelos en Estados Unidos. Non, grelos en Estados Unidos, pois de Roma. Estrelas da despensa galegas e 67 receitas con historia e sabor. Explícase moi ben. Estrelas da despensa galega e ademais ten 67 receitas de Karina Regueiro, editado por Galaxia. Xerais tráenos esas conversas que ao final acaban convertidas nunha soa, nesas conversas de Martiño Noriega, do alcalde da cidade, co xornalista Daniel Salgado, conversas sobre 5 anos de política convulsa de 2012 a 2017 e co título tan atractivo como A contradición permanente. E Irmás Cartoné tamén nos trae unha novela das menos coñecidas da H.G. Wells, que era máis coñecido polo mundo da ciencia ficción, pero que ten esta novela con tintes biográficas, que era unha das preferidas do propio autor, de Henry James, que se chama Kips, historia dunha alma simple. 3 regalazos. Para a semana buscamos variado. É que me están vindo moita cousa de infantil. Sabes que eu teño debilidade polos álbumes infantis, polos álbumes ilustrados, entón teño que buscar aí... Facemos outro especial de infantil. Ata a vindeira semana. Ata a vindeira semana. Hoy en el programa contamos con Juan del Val, que nos presenta Parece Mentira. Parece Mentira es la historia de Claudio o es la historia de Juan del Val, porque como dice él, Claudio soy yo, pero no en todo soy yo. Hay cosas que cuento realmente como sucedieron, cosas que cuento a medias y cosas que exagero un poquito. Exactamente. Varias cosas de este libro. Sí, vamos a abordarlo ya y así ya lo sacamos de delante. Lo que quieras. Me llama mucho la atención el revuelo que se monta por una parte muy concreta del libro, una parte que tiene 20 páginas en toda la historia, o sea que tampoco, o menos incluso, y donde Claudio plantea un tipo de relación a la que llega con su pareja, que es una relación abierta, ¿no? Que ellos acuerdan que se pueden ver con otras personas. Me llama la atención, me explico. Me llama la atención que hay otro momento que podría ser muchísimo más polémico, que sería soy un escritor que no lee, y que eso nadie, que yo sepa, nadie haya dicho nada. De muchas cosas nadie ha dicho nada y claro, he estado en eso. Y de repente, porque una pareja, y no voy yo de moderno, digo, cada uno acuerda en su pareja los términos para llevarla adelante, ¿no? Y a veces tiene mucho más éxito que otras que son más convencionales. Entonces me llama la atención que eso haya levantado tanto revuelo y que lo otro, por ejemplo, no haya, por lo menos, sido un tema de una tertulia, ¿no? O sea, de un diálogo contigo. A ver, hay muchas reflexiones sobre lo que ha pasado en el inicio, la primera entrevista de promoción que nosotros hacemos. Sí. Yo he hecho toda la promoción solo, pero es verdad que al hormiguero, sí, el programa de Pablo Motos, me acompaña Nuria, ella iba a hablar de sus cosas, yo de las mías, somos amigos y bueno, pues vamos a hablar. Luego al final antes se habla de la novela y en ese momento pues Pablo nos pregunta y Nuria confirma que somos una relación abierta. Lo primero de todo es que de esto ya habíamos hablado, Ahí habéis hablado, que mala es la memoria en este país. Es verdad. Alucinante, pero Nuria sacó un libro que se llama Sexualmente, yo creo que es del año 2006, donde ya en ese momento ya lo dice. Y, sin embargo, bueno, pues en ese momento se forma cierto revuelo, pero ahora todo el revuelo que se ha formado tiene que ver con las redes sociales. Y eso es una cosa impresionante. Imparable. Con las redes sociales por un lado, y por otro lado, y ahí sí que tenemos todos que hacer un poco de reflexión, con los medios de comunicación
haciéndose eco de determinados comentarios en las redes sociales para crear una noticia, que es absolutamente ficción. Eso sí que es ficción. Porque lo que pasó fue que de repente, pues hombre, las personas, tú cuando dices una cosa públicamente o te muestras públicamente, tienes que asumir que a mucha gente que no le gustes, claro, faltaría más, o que te critique y está bien. Pero de esos comentarios que fueron mínimos, y mínimos te hablo de porcentaje de 10 a 1, de decir, oye, qué maravilla, durante 8 o de cada 10 personas y 1 o 2 que se metían contigo, y de repente los medios de comunicación y sobre todo los portales para que la gente empiece a clicar, pinchar, claro. Pues entonces es titulares grandilocuentes, que si nos estaban vapuleando, insultando en las redes, cosa que es que no es verdad. Es que esto no ha sucedido. Aparte de eso, también te diré que a mí lo del tema de la infidelidad, que es una cosa que en general ya me da bastante pereza, pero es que la infidelidad o otras relaciones me hace muchísima gracia, que es porque tú hablas de eso, es que parece que eres la única persona que lo hace. Que lo hace, claro. Entonces es absurdo. ¿Te puedo decir una cosa sinceramente? Sí, claro, lo que tú quieras. No voy a desvelar nada de la trama de la novela, pero bueno, al final, hacia el final, Claudio tiene como una especie de escarmiento, ¿no? De escarmiento, ¿me entiendes por dónde voy? Sí, perfectamente. Yo no le llamaría escarmiento, bueno, pero entiendo entiendes para no explicar demasiado la novela. Sí. Yo en el fondo me alegré leyéndolo. Dije, y aparte, toma. Tú fíjate que además... Toma lecciones, perdón. Claro, hay un momento donde en el capítulo inmediatamente anterior, él se siente el hombre más poderoso del mundo porque es capaz de hacer algo extraordinario. Sí. Y sin embargo, al capítulo siguiente... eres un personaje casi ridículo y casi absurdo, ¿no? Porque de repente eres muy menor. Seguramente quien haya leído la novela, que nos esté viendo, lo va a entender, y que no, pues quizá le esté creando curiosidad. A lo mejor aunque no lo entienda tanto. Pero bueno, eso yo creo que es un poco la vida, ¿no? Generalmente nunca eres muy poderoso y casi nunca eres alguien que esté tirado por el suelo. A mí una frase que me encanta, que es de Borges, dice, triunfamos y fracasamos mucho menos de lo que nos creemos. Y a mí me parece que esto explica perfectamente la vida. Y me parece que Claudio, también en sus relaciones, pues también, cuando tú hablas de escarmiento, bueno, pues lo que él hace pues le acaba pasando y reflexiona y duele y todas estas cosas. Es la parte en que está más humano. Yo creo que es humano, está todo el rato. A ver, es muy humano, sí, pero... Está todo el rato. Menos, es el que tú le ves más vulnerable. Menos Iron Man. Claro. Menos él le ves más vulnerable, ¿no? Porque él es muy Iron Man sin hacer pruebas. O sea, él es muy... Trata siempre... Hay otro momento también de escarmiento, entre comillas, cuando regresa a las manos de su entrenador. Sí, ¿no? por ejemplo, claro, ahí también hay otro momento de escarmiento, de cogerlo y poner los pies en la... Claro. O sea, todo el rato eso lo descubre a través del deporte, por un lado. El deporte, como yo digo, más mental, cuando él ya tiene equilibrio, que es el Ironman, los maratones, que es algo como mucho más sofisticado, y cuando él, cuando es muy joven, casi adolescente, boxea. ¿Sabes que gracias a toda la parte del deporte, no sé si eras consciente, y que viene muy bien para el desenlace, tú vas creando la imagen de familia? O sea, siempre que cuentas o cuentas 2 o 3 pruebas, ¿no? Y siempre cuentas, pues mis hijos me acompañan los últimos metros, allí estaba Julia para recibirme. Entonces, eso va creando la imagen de familia que te hace más doloroso o entender el dolor de ese desenlace, ¿no? Que no es un desenlace triste, ¿eh? No, es que claro, tal como lo voy contando parece que es un desenlace... Sí, es verdad que cuando se cuenta la novela, claro, se despista, porque mucha gente, cuando se habla, por ejemplo, imagínate del manicomio, la gente dice, esto, lo que me voy a encontrar va a ser muy doloroso. Es que me gusta mucho eso del libro, porque cuando, pues ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo el libro de Juan del Val porque lo voy a entrevistar. Este es en el que cuenta que estuvo en un manicomio. Este es en el que cuenta que son una pareja abierta. Y yo siempre estos días decía, bueno, es que cuenta muchas cosas. Sí, es verdad, ¿eh? Y eso que es corta la, que es corta la novela. Pero es verdad que habla de muchas cosas, y por eso yo creo que también hay una cosa que es mágica con la novela, que la identificación con el personaje, que se identifica con el personaje muchísima gente que no tiene nada que ver biográficamente con el personaje. No, lo que tengo yo que ver con el boxeo. Claro, pero claro... Pero se me hacía atractivo, boxeo, Por ejemplo, las partes de boxeo, al final decía, esto que a mí me interesa hacer. Pero lo que él cuenta cuando boxea es algo que todo el día entendemos en la vida, y el boxeo es una de las cosas que más claro te lo ponen, que es, te deja en tu sitio, todo el tiempo. Porque tú puedes creerte que eres impresionante y de repente
estás tirado en el suelo. O sea, es una cosa que te deja en tu sitio. Lo cuento, siempre el deporte, de una manera o de otra, deja a Claudio en su sitio. Desde que es niño, cuando va a hacer esa prueba con el Real Madrid, donde aquello es un desastre absoluto, y él se da cuenta de la cantidad de gente que hay mejor que él. Y es una cosa que asume por primera vez en ese momento, porque hasta ese momento se piensa que es el rey del barrio. Pero cuando sales de tu barrio hay mucha gente que es mucho más guapa que tú, más lista que tú, que hace las cosas mejor que tú. Y el ir asumiendo eso, me parece que siempre a Claudio el deporte le va llevando a eso. ¿No lees? Leo un poquito más que Claudio, te confirmo. No, pero no soy un lector, porque no puedo abstraerme de ser un escritor. Entonces, cuando cojo a un autor, esto es que tengo que reconocerlo, es así. No, todo el rato estoy mirando cómo escribe, más que lo que escribe. Pero ahí sí que te justificas en esa parte, porque ahí dices, no leo, pero veo muchas pelis, veo muchas series. Hombre, evidentemente, la gente tiene que tener referencias. Y mis referencias son mucho más del audiovisual y sí que a mí me interesa muchísimo el cine, por ejemplo. Pero los libros no. Yo lo que intento deshacer... Dices una frase muy chula, perdón. Sí. Dices una frase muy chula que es algo así como... es que yo cuando escribo me vacío, más o menos, estoy hablando de memoria, cuando escribo me vacío y entonces cuando dejo de escribir necesito vivir para volver a escribir, más o menos, ¿no? Lo que digo es que yo no soy un escritor todo el rato. También. Es que no, porque o sea, yo no puedo producir todo el tiempo. Lo primero, esta novela, por ejemplo, yo cuando terminé roto de verdad. O sea, acabé muerto. Y digo, o sea, yo no puedo hacer una línea más. Y la podría haber hecho. Bueno, creo que la novela termina cuando termina. Pero la podría haber hecho, pero acabé completamente reventado. Entonces, también es una manera muy compulsiva de escribir y hay muchísima emoción ahí dentro y más hablando de lo tuyo, ¿no? Pero a mí, lo único que intentaba decir es que no todas las personas que leen más son más interesantes. Eso lo dices también. Sí, es que lo siento, pero he encontrado muchísima gente que lee mucho y es muy interesante y mucha gente que lee mucho y no tiene ningún interés. Esto es otra de las cosas que intento decir y que creo que en los libros, en la literatura, en todo el sector, hay muchísima pose. Y en los autores mucha también, porque yo veo a gente que, pues, digamos que no es capote y se lo cree. ¿Sabes? El único misterio que me gustaría desvelar de este libro, o sea, más allá de la verdad, de si es verdad o no es verdad que una pareja haga ciertas cosas, o si leías o no leías, que al final a mí lo único que me importa es lo que me transmite el libro. Claro. ¿Quién es que no me lo vas a contar, lo entiendo, quién es la cantante que estaba en horas bajas? Claudio la acaba escribiendo en la biografía y acaba actuando en unos premios. Bueno, no es una cantante. No es una cantante, supongo que claro, sería... Hay muchas pistas falsas y yo por ahí no puedo entrar. Sí que es cierto... Pero es lo único que de verdad lo estaba leyendo y pensaba... Sí, muchísima gente me pregunta por Patricia Allen también, sí, por el seudónimo. Hombre, yo sí que creo que es una cosa que también caracteriza a Claudio durante una buena parte de su vida, y eso es así, que bueno, pues ha hecho algunas cosas en las que no ha figurado que las ha hecho. Entonces algo que eso es así, pero claro, no puedo entrar más. Vamos a acabar la entrevista con una de las últimas frases del libro, que es que de verdad me sentí absolutamente identificado cuando dices: la nostalgia es una trampa que impide avanzar. En estos tiempos en los que se echan tanta mano de la nostalgia, pues dice: la nostalgia es una trampa que impide avanzar, pero la memoria es imprescindible para no dejar de emocionarse con lo que se logra. Al final esto une perfectamente con Parece mentira. Es que yo creo que la nostalgia, aparte de ser una trampa, casi siempre es mentira. Está absolutamente manipulada. Totalmente, claro. Tú de repente quieres volver a un tiempo que quizá ni siquiera existió. Qué maravillosos los platos de Duralex, no lo eran. No, o sea, hoy en día tienen ese punto retro. Y la televisión antes era peor que ahora. Eso es así. Y el cine, que se hacían cosas absolutamente maravillosas, ahora también. Claro. Entonces no es cierta, pero la memoria sí. Porque tienes que recordar, creo que siempre donde has estado. Y porque eso sí que es verdad que dices, bueno, eso te da emoción. Te da emoción de que, bueno, si verdaderamente has evolucionado. Pero la nostalgia no, yo tengo soy muy contrario a la nostalgia. Yo también, ¿eh? La verdad. Juan del Val, muchísimas gracias por Parece mentira y por esta charla. No sé cuánto de Claudio hay en ti, tampoco me importa. O sea, lo único que me gusta es que los dos tenéis un punto en común, es que sois honestos. Sí, pues yo te lo agradezco mucho y espero que después de... Aunque bueno, también es
Es una forma que me ha encantado cuando has empezado la entrevista, decir, no sé si este señor me cae bien o no me cae bien. Claro. Y es una cosa que me gusta. Espero que si le das una vuelta te termine cayendo bien. Muchísimas gracias. A ti. Pois este foi o Santiago así de hoxe. Juan del Val, Parece mentira, unha novela que de verdade hai que achegarse a ela, non dende a polémica, hai que achegarse a ela dende o valor literario dunha historia que conta, ao final conta isto, a historia dun rapaz que de obreiro da construcción empeza realmente rodeado de merda, este é o resumo de como comeza, comeza aí e acaba sendo un escritor de éxito. Parece mentira, de Juan del Val, xa nas librerías. Nos marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.